Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a comenzar ya con el capítulo 8. Hemos terminado de leer este capítulo 7 que tenía 60 versículos y recuerden ustedes ya que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, por tantos días que hemos dedicado a este capítulo, habla del largo discurso de Esteban y que termina lamentablemente con la muerte de Esteban. No aguantaron la verdad, no aguantaron la palabra de Dios, no aguantaron todo lo que narraba Esteban de la presencia de Dios en la historia de la salvación y cómo se comunicaba con su pueblo. Terminaba allí entonces ese capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles diciendo que ellos empezaron a gritar, se tapaban los oídos, que rechinaban los dientes primero, que se enfurecieron hasta que le dieron muerte, lo apedrearon. Y Esteban, sin embargo, pedía a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado y que recibiera su espíritu. Qué bonitas palabras a la hora de entregar en este mundo este cuerpo, a la hora de entregar nuestra vida acá por hablar siempre de Dios. Aunque suframos ese tipo de muerte, producto de la violencia, de ese rechinar los dientes, de lanzarnos todo lo que puedan para destruirnos, que podamos en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, somos humanos, que podamos controlarnos y sin embargo sacar lo más importante de nuestro corazón, como es encomendar nuestro espíritu a Dios y pedir siempre el perdón nuestro y el perdón para los demás. El capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un personaje bien importante, estemos atentos. Saulo. Vamos a ver después quién es ese famoso Saulo. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Fíjense cómo Pablo aprueba el asesinato de Esteban y después llega nada más y nada menos que a ser un hombre importante. Pero este Saulo en este momento es el que aprueba la muerte de Esteban, Saulo. Después vendrá su conversión y hablaremos de Pablo, porque la conversión nos cambia, porque la conversión significa que yo me doy cuenta realmente que no estoy en este mundo para hacer mi voluntad, para hacer lo que quiero, sino para hacer lo que Dios quiere, para disponerme a hacer siempre su voluntad. Versículo 1. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. No fue fácil el inicio de la primera comunidad cristiana, persecución, pero se acabaría la persecución hacia la iglesia católica, o todavía hay sitios y lugares donde se persigue a la iglesia católica, y donde no se persigue a la iglesia católica existirán todavía sitios o personajes que la critican, que la señalan, creyendo que la iglesia católica depende de la voluntad del hombre, creyendo que depende de las fuerzas del hombre, que es un hombre como tal y es débil y también es limitado, o confunden que la iglesia católica dependa de las fuerzas del hombre y no más bien de la fuerza y de la luz del Espíritu Santo. Entonces todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Comenzó la persecución, cada quien se dispersa y busca refugio, sobre todo
busca seguir llevando a esos rincones y en esos espacios donde no llegaba la palabra de Dios, continúan anunciando y llevando el querigma. Versículo 2. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Nunca falta. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca deja sin premio la fidelidad que se tenga a Él hasta el momento incluso de la muerte y después de la muerte. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Saulo, creyendo que con esto agradaba a Dios. Muchas veces nosotros creemos que con nuestras actitudes a veces de violencia, de venganza, con actitudes de caprichos, con actitudes de hacerle mal al otro, con las actitudes de ser tan estrictos y de falta de piedad y misericordia con los otros, creemos estar complaciendo de esa manera a Dios. Así lo creyó Pablo. Haciéndole mal a los otros, creía que complacía a Dios. Versículo 4. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Ya lo había dicho. Se dispersaron, pero continuaban anunciando la palabra donde no llegaba esa palabra, a las personas que no tenían la oportunidad. Se valían de que se habían dispersado para hacer llegar la palabra a otros. Muy importante, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, saber aprovechar siempre lo positivo y lo bueno de lo malo que nos esté pasando, aprovechar siempre en bueno, en bondad, en frutos. Versículo 5. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. Felipe obraba siempre en el nombre de Jesús de Nazaret y esto atraía a la gente. Existían los prodigios por la confianza y la fe que seguían en medio de la persecución, mostrando estos apóstoles por medio de la fidelidad a la doctrina, a la palabra, por medio de su fidelidad a Jesucristo. El caso de Felipe. Versículo 7. Pues espíritus malos salían de los endemoniados, dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. En medio de la dificultad, en medio de la persecución, del haberse separado los apóstoles, Dios aprovecha para acompañarlos con el Espíritu Santo y aprovecha también para hacer el bien donde quiera que estaban cada uno de ellos, haciendo el bien, expulsando a los demonios, dando paz en su corazón a la gente, sanando a tantos enfermos, paralíticos, cojos, etc. Llevando alegría a los que estaban tristes o sentían tristeza en su corazón. Versículo 9. Pero había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios. Pues se hablaba de un tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No falta la mentira, no falta la distracción, no falta aquel que quiere hacer ver que por arte de magia se logran también las cosas. Este tal Simón confundía a la gente ante el mensaje verdadero que anunciaba Felipe a la comunidad. Felipe obraba en el nombre de Jesús de Nazaret. Simón hacía magia y tenía a grandes y pequeños entretenidos. Aquellos creían que este hombre era denominado
o se le podía llamar, o era a quien esperaban, que se conocía con el nombre de la fuerza de Dios. No sabían que la fuerza de Dios salía más bien del que es testigo de Dios, del que era testigo de Jesucristo, que era Felipe. Bien interesante. Todos alucinados, todos estaban boquiabiertos y sorprendidos ante la magia de Simón. Que no se confunda la magia o el ver las cosas tan fáciles con lo difíciles que son y que anuncia la palabra de Dios, que son fuertes, pero que el Señor nunca nos abandona. El hecho central está en lo que ocasiona la palabra de Dios, que es la conversión y la cercanía a Jesucristo por parte de cada uno de nosotros, distinto a la magia que nos mantiene siempre ilusionados, como encerrados en una burbuja, sin que eso toque nuestra alma y nuestro espíritu. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.